Hey, muy buenas criaturitas del Señor. Vamos a ver el capítulo número 14. Y es una continuación de lo que hemos visto, ¿sí? De la aceleración. Recordemos lo que era la aceleración. Ujú. Muy bien. La aceleración no era más que el cambio de velocidad, chicos. La aceleración no es más que la variación de la velocidad. ¿Cómo así? Em, Era la velocidad final, recordemos, menos la velocidad inicial. Esa es la parte un poco más matemática, ¿no? Como para calcular entre el tiempo. Esto de aquí es muy importante, ¿no? ¿Y qué es velocidad final y velocidad inicial? Ah, bueno, el cuerpo que yo estoy estudiando, digamos que sea eh, este balón de fútbol, ¿sí? Por acá lo pateo. Imaginemos que este balón de fútbol tiene una trayectoria que va por este camino, ¿no? Muy bien, entonces, y aquí tiene una velocidad de inicio, ¿no? La estoy pateando, velocidad de inicio, v de 0 se dice, velocidad de inicio, o v de o, ¿sí? Es la velocidad de inicio, por aquí, y la velocidad final está acá. Todavía no ha llegado a este movimiento, pero ya podemos plantearnos una velocidad final, ¿sí? Recordemos eso entonces. ¿Y cuál es la aceleración? El cambio de esa velocidad, ¿sí? El cambio de esa velocidad en un determinado tiempo. ¿Cuál será el tiempo? El tiempo que demore este movimiento, ¿sí? Este movimiento dura tal tiempo, un tiempo t. Eso de allí viene a ser muy importante para calcular la aceleración. Es el cambio de la velocidad. Si la velocidad no cambia y permanece en todo instante constante, ese movimiento es un MRU. ¿Sí? Recordemos eso. Un MRU. En este caso no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ojo. En este caso estoy agarrando algo más general. Cuando yo quiero tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues las trayectorias deben ser rectilíneas, ¿sí? O sea, deben ser líneas rectas. Deben tener una trayectoria de esta manera. O sea, el movimiento de inicio, digamos que partemos de acá, con este cuerpo y terminamos acá. Esto de aquí tiene que ser rectilíneo, la trayectoria es rectilínea. Por eso es que se le llama rectilíneo, ¿sí? Aquí está. No obstante, lo que estamos analizando es una forma más general, ¿ok? Y es mucho más real esto, ¿no? Solo que estamos estudiando este tipo de movimiento para hacerlo más sencillo, ¿sí? Igual es aplicable a la vida real, ¿sí? Pero es mucho más sencillo, más simplificado que los movimientos que los cuerpos hacen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a profundizar este tema, vamos a ver algunas cuantas ecuaciones más, ¿sí? Que nos van a permitir calcular detalles de ese movimiento, de ese tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hemos recordado lo que es la aceleración y ahora vamos a ver lo que es los números de Galileo, ¿sí? Este personaje se dio cuenta de algo, ¿sí? Algo de lo que se caracterizan todos los científicos es que se dan cuenta de patrones. Y los patrones son muy importantes en la matemática, en la física, en las ciencias en general, ¿sí? En las ciencias exactas. Entonces, Galileo se dio cuenta de algo, en que, imaginemos, ¿no? Imaginemos que tenemos un cuerpo. Este es nuestro cuerpo, miren. Y decidimos, decidimos que tiene una aceleración A. Es constante la aceleración, es una sola en todo el camino que tiene el cuerpo, es una sola. Y si se dan cuenta, este movimiento viene a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Es rectilíneo porque está trazando una línea recta,
¿sí? Su trayectoria es una línea recta, es decir, que va a venir de esta forma, en línea recta. Es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y es uniformemente variado porque tiene aceleración, ¿sí? Esto de aquí es línea recta. Y esto de aquí es porque tiene aceleración, uniformemente variado. Ok. Los nombres nos dan mucha información cuando se trata de física, ¿sí? Es por eso que hay que razonarlo de esta manera. Entonces, de lo que se dio cuenta Galileo es que a la hora de medir el tiempo, o de decir, ¿y qué pasa si es que yo digo que este tiempo tiene que ser igual a este tiempo? O sea, en el sentido de que dices, oye, yo quiero darme cuenta de algo. Voy a decir que quiero medir la medida de esta longitud o de esta distancia que ha recorrido en el primer segundo. Ya, ok. Y me dicen que es como K. Siempre hay una proporción, miren. Es como K. Y si yo digo que voy a medir la distancia o el desplazamiento en el próximo segundo, y es 3K, ha crecido la distancia. Y si yo mido otra vez en el próximo segundo, la distancia es 5K. Y en el próximo segundo, 7K. A ver. Si se dan cuenta, el 1, el 3, el 5, el 7, ¿son qué números? Son números impares. Profesor, solamente se va a cumplir para un segundo. No. Es por eso que no le han puesto ningún nombre. No le han puesto ninguna igualdad a ese numerito. A ese número T. Sí se sabe que son iguales en cada tramo, pero no se ha puesto un nombre. O sea, me refiero a un valor. En este caso, ¿qué pasa si es que le colocamos 2 segundos? Aquí también medimos la distancia en estos primeros 2 segundos, luego en los otros 2 próximos segundos, y así en los próximos 2 segundos. ¿Sí? Comenzamos en el tiempo 0, miren. Comenzamos en el tiempo 0. Este es el tiempo 2. Este es el tiempo 4. Porque 2 más 2 es 4. Nos lleva hasta aquí. Ok, eso es lo que quiero que entiendan. Acá el tiempo 4. Acá el tiempo 6. Si se dan cuenta, 4 más 2 es 6. Pero en cada tramo hemos decidido contar 2 segundos. Y estos primeros 2 segundos me dan un desplazamiento de 1K. Los otros próximos 2 segundos me dan un desplazamiento de 3K. Y así. No implica que por ser 1 segundo o 2 segundos vayamos a tener mayor o menor distancia. Eso es independientemente. Eso va a cumplir una proporción. ¿Sí? Y esa proporción, ¿qué números me los dan? Los números impares, los llamados números de Galileo. Sí, profesor, pero yo también les puedo llamar números impares. Sí, pero en física se prefiere llamar números de Galileo, ¿no? Números de Galileo. Y finalmente, si es que yo quiero decir un número de Galileo que no conozco, pues representado sería de esta manera. El 2n menos 1. ¿Sí? Esto, chicos, me representa cualquier número de Galileo. Por ejemplo, si yo digo que n es igual a 1, todo este cuadradito, toda esta nubecita, viene a ser ¿cuánto? 2 por 1 menos 1. Eso de ahí es igual a el primer número de Galileo, que vendría a ser 1. ¿Ok? Eso de aquí es importante porque me va a permitir generalizar. Vamos a ponerlo por este lado. Miren, por aquí. Sí, aunque se parece un 4, ¿no? Pero a ver, vamos a decir que es 1. Eso de aquí es 1. ¿Y qué pasa cuando n es igual a 2? 2 multiplicado por 2. Sí, en lugar de n estoy colocando el valor de 2 menos 1. ¿Esto de aquí cuánto es? 4 menos 1, 3. El segundo número de Galileo.
Si n es 3, me va a dar, ¿cuánto? 5. Ya te vas dando cuenta de que no es complicado. ¿Sí? 2 multiplicado por 3 menos 1, ¿qué es lo que me da? 6 menos 1, 5. ¿Sí? Y así continúa calculando y me va a dar cada uno de los números de Galileo. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a continuar viendo. Y ahora, ¿cómo calculo la distancia? Miren, ¿y cómo sé pues que esto de aquí es como K, esto es como 3K, esto es como 5K? A ver, más adelante vamos a explicar por qué salen estos detalles, ¿sí? Yo estoy seguro de que van a entenderlo perfectamente más adelante, ¿sí? Con las fórmulas que vamos a mostrar. Entonces, esto de aquí también se cumple que la distancia recorrida por el móvil cada segundo está relacionada con la aceleración, ¿ok? La aceleración está relacionada con la distancia, o sea que necesito la aceleración para poder calcular la distancia. Ok, ¿cómo es eso, profe? Ahora vas a entender. Está muy relacionada con la distancia, solamente quédate con esa idea. La aceleración y la distancia son muy amigas y una depende de la otra, ¿ok? Pero mira, algo que quiero que te des cuenta es que justamente aquí tenemos a entre 2. Aquí tenemos 3a entre 2. Aquí tenemos 5a entre 2. ¿Te das cuenta de qué número está acompañando siempre? El a entre 2. El a entre 2 se repite en todo, ¿sí? Pero hay algo que no se repite. Y aquí, por ejemplo, le puedo colocar el 1 por a. 1 por a es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que a. Entonces le puedo colocar sin ningún problema. Vamos a colocarlo mucho mejor. 1 multiplicado por a. Aquí vamos a colocar el 1. Este número que está acompañando a todo el a entre 2 es el 3. El número que está acompañando al a entre 2 es el 5. ¿Te das cuenta de que hay concordancia? 1, 3 y 5. ¿Qué seguirá? 3, 7. Y la distancia que continúa sería la distancia 4 igual a 7a entre 2. Entonces, ¿sí? Pues la distancia 1 es a entre 2, la distancia 2 es 3a entre 2, distancia 3, 5a entre 2 y la distancia 4, 7a entre 2. Te das cuenta de que hay un patrón y Galileo pues tenía razón al momento de poder plantear este tipo de conclusión. Muy inteligente Galileo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver finalmente lo que estábamos esperando, las ecuaciones del MRU, para que se conviertan en todo un Galileo. Miren, chicos, vamos a tener un movimiento, ¿sí? Vamos a decir que este movimiento le corresponde a un taxi, ¿ok? Es un taxi, ahí típico un taxi amarillo. Vamos a decir que la velocidad inicial es v sub i, ¿ok? Entonces, y la velocidad final es v sub f, ¿sí? Hay que considerarlo. En este movimiento siempre es muy importante definir este tipo de variables, ¿sí? Velocidad final, velocidad inicial. La velocidad final es con la que el movimiento empieza, ¿sí? A veces puede ser 0, y cuando es la velocidad inicial es igual a 0, velocidad i de inicial, velocidad i inicial a 0 metros por segundo o simplemente 0, se dice que el movimiento comienza desde el reposo, ¿sí? Empieza o comienza desde el reposo. La palabra aquí más importante es reposo, ¿sí? Cuando empieza desde el reposo es 0 metros por segundo, ¿sí? La velocidad inicial. Muy bien. La velocidad final es la velocidad con la que el movimiento termina o con la que el movimiento termina para cada observador, ¿sí? Porque puede seguir circulando este taxi, solo que nosotros queremos solamente estudiarlo desde este punto A hasta este punto B. Lo demás no me interesa. Si estuvo con cierto movimiento antes, no me interesa. Y si va a continuar con ese movimiento, no me interesa. Simplemente me interesa en el
tramo que yo estoy eligiendo, en el que estoy midiendo el tiempo, ¿ok? En el que yo comienzo a contar el tiempo, porque imaginen, yo no porque imaginen, yo subo al taxi y comienzo a medir mi tiempo desde el punto A hasta el punto B. Lo que pasó antes no me interesa, ¿sí? Cuando subo al taxi es cuando yo comienzo a medir el tiempo para poder calcular, pues, cuánto es que demoro en llegar a cierto lugar, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo sencillo, un ejemplo simple que nos permite, mostrar que el tiempo es lo que el observador calcula. Muy bien, chicos. Entonces, a partir de eso, pues vemos que el tiempo justamente es otro protagonista, ¿sí? Y es el protagonista que aparece, mucho, mucho, mucho. Tenemos que considerarlo y tenerlo en cuenta demasiado. Ok, ya vamos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Ahora, la aceleración también es protagonista, chicos, y junto con la distancia. Ya habíamos visto que la aceleración y la distancia van muy relacionadas. Muy bien. Y bueno, les presento la primera ecuación entonces. Nuestra primera ecuación tendría que ser esta de aquí, ¿sí? Más o menos como que tienen que darse cuenta de esto. Esto no surge de la nada, ¿ok? Recuerdan lo que era aceleración, era velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Sí, tiene algo parecido, puede ser que no, vamos a darle una forma distinta para que se parezca, o para que sea igual, de todas maneras. Chicos, este tiempo puede ir a multiplicar, a multiplicado por t, y esto de aquí es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Y qué pasa si es que este negativo lo paso a sumar? Ok, si paso a sumar la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final. Y pues esto de aquí es justamente la ecuación número 1. Sí, solo que está cambiado pues los términos, ¿no? Uno está a la derecha y está un poco entreverado ahí. Pero miren, si se dan cuenta es lo mismo. ¿Sí? Me va a permitir calcular la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo, ¿sí? Cualquiera de estas cuatro variables. No significa que la velocidad final sea nuestra incógnita siempre. Cualquiera de las cuatro puede ser, ¿sí? Eso hay que relacionarlo un poco con el álgebra para que podamos, pues, calcular cualquier incógnita. Nuestra segunda ecuación es un poco más difícil, pero no es tan complicada, chicos. No vamos a memorizarlas. Lo que les digo es que se armen un formulario, ¿sí? Que tengan estas ecuaciones que vamos viendo y que las peguen en algún lugar de su cuarto, o que las impriman incluso. Entonces, les va a ayudar bastante también resolver ejercicios. Mientras más ejercicios resuelvan, más van a saber esto. O también hablar consigo mismos, ¿sí? Apunten en eso. Hablar consigo mismos y resolver ejercicios mientras resuelven y hablan a la vez es algo que se les va a quedar en la mente bastante cualquier cosa que estén haciendo, cualquier aprendizaje que estén llevando, ¿sí? Esta sería nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación es distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso de allí está un poco difícil, complicado puede ser, sí, pero vamos a verlo poco a poco, vamos a asimilarlo un poco mejor con los ejercicios. Vamos a darnos cuenta de que son muy útiles y por lo tanto no tienen nada de qué temer, ¿sí? Y chicos, a ver, esta sería la ecuación número 2, la ecuación número 3 está por acá.
¿sí? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente la ecuación número 4, distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Esto de aquí también se puede decir que es la semisuma de las dos velocidades. Semisuma. ¿Por qué semisuma? Porque se está dividiendo entre 2. No es la suma como tal. La suma como tal vendría a ser lo que está en el numerador solamente. O sea, la velocidad final más la velocidad inicial. ¿Sí? Esa sería la suma. Pero la semisuma, pues, divídelo entre 2. Es la mitad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que notes algo. Quiero que notes algo muy importante. Que la velocidad inicial se va a repetir en cada una de ellas. Miren, la velocidad inicial se repite en todas las ecuaciones. Entonces es muy importante saber siempre la velocidad inicial. Ya te vas a dar cuenta a qué me refiero. Velocidad inicial siempre, en cada uno de los ejercicios, siempre tiene que ser dato. Siempre tiene que ser dato en cada uno de los ejercicios. Y aparte, chicos, ¿qué estamos usando? En estas 4 ecuaciones hay algo que no va a aparecer. ¿A qué me refiero? Miren, siempre en este gráfico, recuerden cuáles son los elementos en este gráfico. Primero que nada, la velocidad inicial. Velocidad inicial. Velocidad final. ¿Qué más? La aceleración. ¿Qué más? El tiempo. ¿Qué más? La distancia. Miren, son 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5... Uy, perdón, aquí es 5. Estas 5 variables, estos 5 personajes o elementos van a estar involucradas y van a estar combinadas en las ecuaciones que tenemos aquí. Pero vamos a reconocer, miren, si la velocidad inicial aparece en todo, ok, si la velocidad inicial aparece en todo, pues en cada ecuación hay un elemento que no aparece. Sí, miren, aquí aparece velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Qué no aparece? No aparece la distancia, no aparece d. ¿Ok? En la primera no aparece d, para nada. En la segunda, chicos, miren, distancia, velocidad inicial, tiempo, acá se repite el tiempo, la aceleración. ¿Qué no aparece? La velocidad final. En la segunda ecuación no aparece velocidad final. ¿Sí? Solamente estamos usando 4 variables aquí de las 5. Aquí también 4 variables de las 5. Aquí también vamos a utilizar 4 variables de las 5. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración, distancia. No aparece el tiempo. ¿Ok? Aquí, chicos, distancia, las dos velocidades y el tiempo. ¿Qué no aparece? La aceleración. Muy bien, entonces cada una carece de algo, ¿sí? Las 4 ecuaciones carecen. Y por eso es que es muy importante, ¿no? Justamente para poder calcular cada una de las ecuaciones, siempre nos van a dar 4 datos. ¿Sí? Acá hay 4 variables, 4 datos, y siempre una de ellas se va a saber. De por sí, la velocidad inicial es muy importante. Y siempre vamos a tener problemas, por así decirlo, para poder elegir la ecuación que pues necesitamos, requerimos para el problema. Y siempre vamos a reconocer esa ecuación mediante esta técnica, ¿no? La distancia, la velocidad final, el tiempo y la aceleración nos van a indicar, ¿sí?, de lo que carece
ese problema. Si no aparece la distancia, pues uso esta ecuación. Si no aparece la velocidad final, pues uso esta ecuación, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual vamos a usar o vamos a identificar qué ecuación necesitamos. Muy bien, vamos a continuar y nos vemos con los ejercicios. Nos vamos a los ejercicios. Vamos a ver. Y vamos a identificar justamente de lo que carecemos en este problemita para poder identificar qué ecuación usar. A ver, en el ejercicio número 1 me dicen, un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Todo esto significa esto, este símbolo, esta abreviación. Y la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Miren, en esta información hasta este punto ya tenemos datos. Y me piden calcular la distancia recorrida en 3 segundos. Muy bien. Para identificar qué ecuación pues voy a utilizar, lo primero que hay que hacer es el reconocimiento de datos. Los datos los voy a colocar por acá. Mis datos, ¿cuáles son? Parte del reposo. Eso significa velocidad inicial igual a 0 metros por segundo. Y la aceleración, ok, segundo dato, la aceleración es igual a 4 metros por segundo cuadrado. Y me piden calcular la distancia recorrida. O sea, aparece la distancia sí o sí. Pero es nuestra incógnita. Aún no sabemos. Bueno, en 3 segundos, ese es el tiempo. Vendría a ser 3 segundos. Aquí está. Entonces, el inicio del movimiento es en este punto, donde voy a comenzar mi movimiento en reposo. Sí, esto no debería salir porque esto generalmente se usa cuando está en movimiento. Y el tiempo es 3 segundos. Luego de 3 segundos, ¿cuánto vendría a ser nuestra distancia? Es lo que me están preguntando. Muy bien. Entonces, miren chicos, tengo 4 variables, una incógnita. ¿Sí? Pero no está apareciendo la velocidad final. La velocidad final no la voy a requerir. Me dan 4 y una incógnita. ¿Sí? Siempre, aquí siempre aparecen 4 variables. ¿En dónde no aparece la velocidad final? Miren, aquí aparece la velocidad final, aquí aparece la velocidad final, aquí aparece la velocidad final. Pero yo no tengo velocidad final, profesor. ¿Por qué está identificando esto? Bueno, entonces eso significa que tenemos que usar la ecuación justamente que no tiene velocidad final. ¿Cuál es esa ecuación? La ecuación número 2. Vamos a tener que usar esta. Esta es nuestra ecuación que tenemos que usar. Muy bien. ¿Y de dónde surgió eso? De nuestro análisis previo de los datos. ¿Sí? Analizamos los datos. Dijimos que no existe ninguna variable que me reconozca la velocidad final. Entonces usamos esta ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? Pues vamos a reemplazar cada una de estos datos. Aquí, miren. Distancia, uso de la ecuación, ¿no? Aquí usamos la ecuación. La distancia es justamente lo que nos piden. No tiene un valor, es justamente lo que nosotros necesitamos calcular. Velocidad inicial. ¿Qué es la velocidad inicial? 0. Multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 3 segundos. Más un medio de la aceleración. Recuerden que este puntito simboliza multiplicación, ¿sí? Incluso podemos colocar también en paréntesis, que también significa multiplicación. La aceleración, chicos, aceleración es 4. Y el tiempo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. De esta manera. Pueden colocar siempre los paréntesis si gustan. O también pueden colocarlo con el puntito, ¿sí? Vamos a dejarlo con paréntesis. Entonces, esto de aquí se elimina porque está multiplicándose por 0.
Y lo que tenemos a continuación pues es la distancia igual a ¿cuánto? Miren, aquí se va a simplificar el 4 con el 2. 4 y 2. ¿Por qué, profesor? Aquí se está multiplicando por 3 al cuadrado. Sí, y se está dividiendo luego entre un medio. Ya que no hay sumas ni restas, se puede simplificar. Aquí arriba obtendríamos 2 y aquí abajo 1. Esto lo que nos queda es el 2 multiplicado por el 3 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? 2 por 3 al cuadrado sería 2 por 9. Por lo tanto, la distancia luego de los 3 segundos, ¿cuánto es? 18. ¿Sí? ¿18 qué? 18 metros. Como estamos trabajando con metros por segundo y segundos y metros por segundo al cuadrado, la distancia pues se calcula en metros. Muy bien, esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver un ejercicio adicional y vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? Primero que necesitamos recopilar pues nuestros datos, son muy importantes. Vamos a dar lectura a nuestro problema. Dicen, dos móviles parten del reposo simultáneamente desde un mismo punto. Ok, desde un mismo punto podemos graficarlos o no, simplemente vamos a dejarlos ahí en nuestra imaginación. Van a partir desde un mismo punto, pero lo que sí me dicen es que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, porque parte del reposo, ¿sí? Sobre una misma recta y en el mismo sentido. Ok, chicos, vamos a dibujar sí o sí, vamos a tener que dibujar sí o sí nuestros móviles, nuestros cuerpos en movimiento. Vamos a ver. Van a partir del mismo punto, en el mismo sentido y sobre una recta. Muy bien. Imaginemos, ¿no? Vamos a colocar aquí nuestros dos móviles. Vamos a dibujar una línea recta. ¿Sí? Ahí está nuestra línea recta. Vamos a continuar o vamos a colocarle un grosor más. Eso se puede visualizar mejor. Muy bien, entonces esto se puede visualizar mejor. Y vamos a continuar con los... Imaginemos que este es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo en movimiento. Vamos a hacerlo mucho más pequeñito. A ver. Vamos a usar otro mejor. Ok. Igual, si lo hacemos por acá. Yo necesito ahora mismo una forma. A ver. Muy bien. Pero no me deja achicarla. A ver. Ahí está. Mucho mejor. Y también necesito otro cuerpo. Van a partir del mismo punto. ¿Sí? Vamos a decir que esto de aquí tiene otro color. Espero que le pueda... A ver, acá está. Sí, vamos a decir este colorcito. Para que se distingan. Muy bien. Van a partir del mismo punto. Y en el mismo sentido. Muy bien. ¿Sí? Vamos a decir que están en dos pistas distintas. Sí, vamos por la facilidad, ¿no? Y a ver. Listo. Añadimos un poco de grosor y listo. Muy bien, ahí están nuestros dos cuerpos que parten simultáneamente. Eso significa que parten desde el tiempo inicial, desde el tiempo 0. Muy bien. Y parten del reposo además. Miren, y cada uno de ellos parte con aceleración distinta. Esta aceleración, vamos a colocarlo por acá, nuestra aceleración.
Esta aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado y esta aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo se distancian 300 metros? A ver, claro, evidentemente se van a distanciar. Se van a distanciar justamente. Esto de aquí es lo que, pues, nos queremos o queremos queremos calcular. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a separarlo un poco. Vamos a seleccionar esto y separarlo. Al parecer no me va a dejar. Pero miren. A ver. Esto es 2 metros por segundo. ¿Quién va a avanzar menos que el otro? El de aquí, ¿verdad? Este pequeñito, este cuerpo en azul va a avanzar menos que el otro porque la aceleración es menor. ¿Sí? A mayor aceleración, mayor distancia recorrida. Que no, ya me traba la lengua. Ok. Chicos, entonces, tenemos velocidad inicial, aceleración, la diferencia de distancias. Me están mencionando distancias. Basta con que me mencionen y yo diga, oye, hay aceleración, hay distancia. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Ah, también, chicos, hay algo que implícitamente, hay algo implícito. Hay aceleración, hay distancia. ¿Qué más hay? ¿Qué me pueden decir que hay? No hay velocidad final, ojo. Lo que sí hay es el tiempo. El tiempo para ambos es el mismo. ¿Ok? El tiempo para ambos, pues, viene a ser el mismo. Miren, chicos. El tiempo es el mismo, ¿sí? Cuando el tiempo es el mismo, no es necesario saber cuánto es que vale. O tal vez sí, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿En qué tiempo es lo que me preguntan, chicos? Si se dan cuenta, es justamente nuestra incógnita el tiempo. Entonces, que no esté el tiempo en nuestra ecuación es un fatal error. Por lo tanto, el número 3, por ejemplo, no me funcionaría para nada. La velocidad final no tiene por qué estar en las ecuaciones tampoco. Aquí está la velocidad final y aquí está la velocidad final. Por lo tanto, uso la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, uso la ecuación número 2. No está complicado. Y bueno, a ver. Algo importante de esto es que vamos a usar la ecuación número 2 dos veces. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, en este caso, porque hay dos cuerpos, ¿ok? Pero no sabemos cuánto es que este cuerpo avanza en ese tiempo. Vamos a decir que ese cuerpo avanza en ese tiempo una distancia número 1. Distancia número 1 y aquí una distancia número 2. Está un poco apretado, sí, pero esto de aquí vendría a ser para el cuerpo en azul y la distancia 2 es para el cuerpo en naranja. Ok. La aceleración 1 por aquí y la aceleración 2. Y hay algo muy importante de esta ecuación, que cuando parte del reposo, siempre este pequeño término se va a eliminar. Porque miren, velocidad inicial es igual a 0. O sea, que multiplicado por el tiempo me va a dar 0 igual, de todas maneras. Entonces, esto de aquí se va a eliminar. Esto de aquí no existiría. ¿Y qué es lo que me queda como conclusión? Que 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado vendría a ser nuestra distancia. Y muy bien, ya hemos usado este dato, si se dan cuenta, para ambos. La velocidad inicial para ambos era la misma. Y a ver, la aceleración y la distancia ahora. ¿Sí? ¿Cuánto será la distancia? ¿Cuánto vale la distancia de este cuerpo? La distancia 1 mide, usando esta fórmula, 1/2 de la aceleración. ¿Y la aceleración 1 cuánto es? 2. ¿Cuánto es nuestro tiempo? Eso es lo que queremos calcular.
tiempo al cuadrado. Es el mismo para ambos, ojo. Hemos mencionado que es el mismo. Distancia 2, ¿cuánto es? Usamos esta fórmula, 1/2 de la aceleración. La aceleración aquí vale 8, el tiempo es el mismo. Ahora, la pregunta es muy importante, porque me están dando un dato, y es la diferencia de las distancias. Obviamente esta distancia 1, como les había dicho, es menor que la distancia 2, entonces vamos a tener que restar, ¿no? Distancia 2 menos distancia 1 es igual a 300 metros. Vamos a tener que reemplazar. Esto me dan de dato aquí, chicos. Distancia 2 menos distancia 1 es 300 metros. Tenemos que hacer esto de aquí. Pero la distancia 2 es igual a ¿cuánto? A 1/2. Miren, vamos a hacerlo de una vez. Simplificamos y simplificamos. Esto me da 1 arriba y 1 abajo. En total, esto de aquí es 1, chicos. Todo esto de aquí es 1. Lo que me queda es t al cuadrado. Entonces, distancia 2, perdón, distancia 1 es t al cuadrado. Distancia 2, aquí vamos a borrarlo porque me estaba confundiendo. Distancia 2, simplificamos también. Mitad y mitad. Aquí tengo 4, aquí tengo 1. Lo que me queda es 4t al cuadrado. 4t al cuadrado. Bueno, esto de aquí lo igualamos, la diferencia, a 300. 300 metros, sí. Muy bien. Ahora, lo que ocurre aquí, chicos, vamos a eliminar el metros, simplemente por términos prácticos. Entonces, lo que nos queda aquí es una diferencia de términos semejantes. Esto se puede restar. Sí, porque t al cuadrado con t al cuadrado es como 4 manzanas menos una manzana. Entonces, esto vendría a ser 3t al cuadrado. Y esto de aquí es igual a 300. T al cuadrado, ¿cuánto vale? Siendo esto que pasa a dividir, t al cuadrado vendría a ser 100. Y por lo tanto, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto es eso? 10. Y 10 tiene una unidad, sería 10 segundos. Esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Por lo tanto, t es igual a 10 segundos. Muy bien, gracias por su atención, chicos.